Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Ahora vamos a analizar el tema tamaño de la muestra para estudios analíticos. Es decir, de que vamos a revisar aquellos cálculos de muestra para aquellos estudios, por ejemplo, que sean de cohortes, de casos y controles, estudios experimentales, ¿verdad? En los que ya querramos hacer comparaciones o un análisis de tipo estadístico simplemente. Entonces veíamos de que el cálculo de muestra para estudios que estiman un parámetro, es decir, aquellos estudios descriptivos, ya sea que estimen proporción o media, se realizaba de una forma y teníamos diferentes fórmulas para poder aplicarlo. Ahora vamos a ver aquellos estudios que comparan dos grupos o que quieren realizar un análisis, como ya lo decía, inferencial, ¿verdad? Entonces ya acá cambiamos un poco lo que es la fórmula porque ya acá estamos hablando de comparaciones. En este caso, cuando hablamos de comparar dos grupos, tenemos un contraste de hipótesis, ¿verdad? Siempre hablando sobre el cálculo de muestra. Ahora bien, vamos a ver que partimos del riesgo, decíamos que tenemos cierto riesgo de cometer un error. Ahora, ese riesgo, ¿a qué se refiere? Bueno, que siempre va a existir la probabilidad o el riesgo de que podamos rechazar la hipótesis nula cuando y así aceptar la hipótesis de investigación. Sin embargo, esto no es lo correcto, ¿verdad? Por diversas cuestiones. Por ejemplo, hay un sesgo dentro de la investigación que no lo hemos identificado y rechazamos la hipótesis nula según el resultado que nos da y aceptamos la hipótesis de investigación. Vamos a ver que a eso se le conoce como error de tipo 1 o error alfa. Rechazamos hipótesis nula cuando esta es la verdadera. Y el error beta o tipo 2, que se refiere a que no rechazamos la hipótesis nula, es lo contrario, ¿verdad? Cuando esta es falsa. En medicina lo comparamos con un falso negativo al error beta y un falso positivo al error alfa. ¿Qué quiere decir? Que nos dio negativo, sí, pero es algo que no es la realidad o que no es verdadero. Es como una prueba de embarazo, digamos, nos salió negativa y quizás pudiéramos estar aliviada, ¿verdad? O aliviados, y dependiendo ahí de la situación, vean. Pero es falso ese resultado. Por alguna razón, por X razón, hay un sesgo y entonces realmente la prueba es positiva, ¿verdad? Y a eso, bueno, si lo comparamos así, a eso se referiría el error beta. Lo contrario, el error alfa. El asunto es que siempre vamos a estar en riesgo. Por eso hablábamos de un riesgo también anteriormente. Solo que acá vamos a ver que vamos a aplicar un poco más esto. Entonces veíamos que uno de los puntos importantes para lo que es cálculo de muestra en este tipo de estudios es tener en mente los errores que podemos cometer al aceptar o rechazar hipótesis. Entonces eso va incluido dentro de la fórmula, por eso lo estamos tocando. Otro asunto importante es el poder o la potencia estadística. Este también se utiliza un poco más en este tipo de cálculos de muestra debido al diseño del estudio. Entonces acá beta va a estar representado por la probabilidad de un resultado falso negativo, orientándonos a lo que estábamos hablando sobre las hipótesis,
y su complementario va a ser 1 menos beta. Entonces recordémonos que 1 va a venir siendo como el 100% y el beta pues lo que va a corresponder a la potencia estadística que vamos a asignar. Entonces, como les decía, esta potencia o este poder estadístico o beta en la fórmula va a representar la probabilidad de observar en la muestra esa diferencia o ese efecto que queremos observar en la muestra o que queremos verificar cómo está en la muestra y eso poderlo extrapolar a la población. Es importante que revisemos esto del poder o de la potencia estadística porque nos ayuda mucho en lo que es el cálculo de muestra. Nos debemos de quitar esa idea de que entre más muestras logremos recolectar, mayor va a ser la probabilidad o más confiables van a ser los resultados, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. Acá Arismond nos pone un ejemplo en el cual podemos ver que en un grupo pequeño, en un grupo con 40 participantes, se logró significancia estadística y en un grupo con 400 participantes no se logró ese valor de P de manera significativa, es decir, retomando el tema, ¿verdad? Es decir, de que no necesariamente porque tenga una muestra más grande me va a dar significativo un dato o realmente voy a encontrar el resultado que andaba buscando, no. Entonces, esto de que va a depender en realidad pues de la potencia de estadística y de todos los demás parámetros que se ven involucrados dentro del cálculo de la muestra. Los parámetros que debemos de tener en mente para realizar este cálculo de muestra van a ser los que ven acá en la tablita, puede ser alguno más, alguno menos. En el punto 6, por ejemplo, podría haber alguno más adicional, pero al menos los primeros 5, esos sí son como requisitos. En primer lugar, vamos a observar de que los primeros 4, como lo dice ahí, están determinados por el investigador. Es decir, que a medida que generamos el tema o el problema de investigación, ahí vamos a ir decidiendo, ¿verdad? En el caso de las hipótesis, si van a ser uni o bilateral. Lo otro que hablábamos era el riesgo aceptado de cometer el error alfa y como tercero el error beta. Recordemos que para alfa el dato que se permite o que regularmente se utiliza es inferior a 0.05, entonces alfa tiene que ser de 0.05 o menos, ¿verdad? Podemos llegar hasta 0.01, pero por lo regular se utiliza 0.05. Y para beta el valor estándar que se utiliza es que ande entre el 5 y el 20%, ¿verdad? Entonces eso es lo regular, pudiera ser más, pudiera ser menos, pero eso es lo que se considera como válido cuando realizamos cálculos del tamaño de la muestra y cuando lo ven ya plasmado en la fórmula. Y como cuarto punto, que también es decidido por el investigador, es cuál es la magnitud mínima de la diferencia que andamos buscando. Es decir, en el caso de medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? Pudiéramos decir, con que un medicamento que baje la presión arterial me la baje 15 milímetros de mercurio, para mí eso ya es una diferencia muy buena, que se puede considerar incluso para cambiar el tratamiento o para dejarlo, podríamos exagerar y decir que lo podemos dejar como tratamiento de primer escoge en hipertensión arterial. Entonces, esa magnitud la determina el investigador. Claro que se tiene que basar en datos con respecto a la otra variable con la que se está comparando. Como quinto dato, pues será la variabilidad
de la variable, ¿verdad?, de respuesta, es decir, que por datos anteriores o estudios anteriores vamos a buscar qué tanta variabilidad puede tener esa variable, ¿verdad?, en el grupo de referencia. Así como lo veíamos en el cálculo de muestra para estudios descriptivos. Otros factores pues pueden ser la prueba de estadística que se va a utilizar, se puede basar en eso también el cálculo del tamaño de la muestra. Hay programas incluso que le preguntan qué pruebas estadísticas va a utilizar, pero entonces ya tiene que tener en mente qué pruebas estadísticas se utilizarán. Si es un tipo de estudio especial, ¿verdad?, un diseño especial de algún estudio. Si hay más de 2 grupos, pudiera ser que hayan más de 2 grupos, entonces ya pudiéramos tal vez aplicar otro tipo de cálculo de muestra. Las estratificaciones, entonces acá tendríamos que calcular según estratos el número de la muestra. Y bueno, lo que hablábamos, ¿verdad?, sobre las pérdidas y abandonos. Otra cuestión importante son las múltiples variables de respuesta. Entonces pudiera ser, y a veces creo que esto es lo que más se da, que tenemos un estudio en el cual queremos evaluar más de una variable de respuesta. Entonces ahí pues pudiera ser que nos varíe un poco el cálculo de la muestra. Les dejo un ejemplo de un programa que se llama GPower. Yo pues prácticamente lo he usado muy poco, es más en los últimos años creo que no lo he utilizado, pero acá es un ejemplo donde dice qué test necesitamos aplicar y entonces qué tipo de correlación necesitamos aplicar. Ya esto ya lleva un poco más de estadística, es lo que les decía, necesitamos acá sí ya conocer qué pruebas estadísticas vamos a utilizar. Y los datos, ¿verdad?, sobre el tamaño del efecto, la probabilidad de error, la potencia que queremos, y con esto pues podríamos calcular nuestro tamaño de la muestra. Esta es una forma de hacerlo. Ahora, ese riesgo dentro de las fórmulas de estas comparaciones va a corresponder al valor de zeta beta. La fórmula para comparar proporciones, pues acá la ven ustedes, es esta, ¿verdad?, toda esta comparación de proporciones. Y la comparación de medias, para la comparación de medias tenemos esta fórmula. Entonces, cada uno de estos parámetros se ve complicada, más que todo la de comparación de proporciones. Sin embargo, al final es prácticamente la fórmula anterior para estimar un parámetro, solo que duplicada. Eso viene siendo, ahora, ¿qué es n? El número de sujetos necesarios, ¿verdad? O sea, ahí está n. En lo que vamos a calcular el valor de zeta alfa, que ya lo vimos, y el valor de zeta beta, que también es riesgo, ¿verdad? Por eso hablábamos del error beta y del error alfa. Siempre viene siendo también un riesgo, al igual que zeta alfa. Y vamos acá a tener el valor de P1, es decir, la proporción del grupo 1, y P2, la proporción del grupo 2, a qué proporciones estimamos o esperamos. Vamos a ver que hay que hacer la resta acá para el final de esta fórmula de P1 menos P2, ¿verdad? Y en el caso de la comparación de medias vamos a tener la desviación estándar siempre, ¿verdad? Y acá ya no es precisión, sino que es diferencia que deseamos detectar. Vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, vamos a tener el ejercicio entonces de comparación de dos proporciones.
¿verdad? Es decir, una variable dicotómica, y vamos a tener que el estudio lo que pretende es ver si un nuevo tratamiento T consigue un mayor porcentaje de éxitos en las sobreinfecciones que el tratamiento estándar. No estamos diciendo que lo logra, vamos a ver si consigue, ¿verdad? ¿Qué tanto porcentaje consigue de éxitos? Entonces, acá dice de que en primer lugar queremos ver el porcentaje de curaciones en pacientes con características similares. Digamos que este valor es del 40%, es decir que P1 o la proporción 1 va a ser del 40% de curaciones con el tratamiento estándar, ¿sí? Entonces ya tenemos acá el valor de P1 y vamos a ver ahora determinar la diferencia mínima que se quiere detectar, es decir, responder a la pregunta a partir de qué porcentaje de éxitos con el nuevo tratamiento se va a considerar mejor que el tratamiento estándar. Entonces no sabemos qué tanto cura, ¿verdad? Esperaríamos que fuera más, sin embargo no lo sabemos. Entonces vamos a fijarnos en un porcentaje, va a ser del 50%, entonces P2 va a corresponder al 50%. Aquí vamos a utilizar ese dato. Aquí recordemos que vamos a utilizar el valor en decimal, no el valor porcentual. Luego tenemos los niveles de riesgo de cometer algún tipo de error aleatorio, que vendría a ser Z alfa y Z beta. Entonces se acepta un nivel de riesgo de 5% con una hipótesis bilateral, porque no estamos diciendo que es mejor, no sabemos qué porcentaje de curaciones tiene, es más, no lo sabemos, esperaríamos que el 50%, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Entonces vamos a utilizar una hipótesis bilateral y un riesgo beta del 20%, es decir, una potencia del 80%. Entonces acá vamos a ver Z alfa, si es de 0.05 con una hipótesis bilateral, quiere decir que este es de 1.96. Y Z beta decíamos que con una potencia de 0.80 viene siendo un valor de Z beta de 0.842. Ahora, este 2 ya está prefijado, ¿verdad? Multiplicamos P por 1 menos P. Ahora, acá sí vamos a ver de dónde sale el valor de P, porque si se fijan dentro de toda esta explicación no lo hemos tenido. Y allá decía que el valor de P sale de restar, y es más bien un promedio, ¿verdad? Es el promedio de P1, ¿verdad? Entre y P2, ¿verdad? Que si sumamos por 0.4 más 0.5 nos va a dar 0.9, entre 2 va a ser 0.45. entonces acá lo tenemos, 0.45, y 1 menos P es 0.55. Ahora, acá dice, vamos con la siguiente parte de la fórmula, P1, que decíamos que es el tratamiento, la proporción de curaciones con el tratamiento estándar, que era de 0.4. A eso
vamos a hacer lo siguiente: 1 menos P1 va a ser 1 menos 0.4, 0.6, más P2, el valor de P2, por 1 menos P2. Entonces 1 menos 0.5 nos va a dar 0.5. Todo esto al final lo vamos a elevar al cuadrado, el resultado final. Entonces, incluyendo el valor, el resultado de P2 de P1, perdón, menos P2. Entonces tenemos P1 menos P2. Ahora bien, aplicando todos los bueno, parcialmente hasta acá, aplicando parcialmente los resultados de la fórmula, si sacamos raíz cuadrada de 2 por 0.45 por 0.55, nos va a dar 0.703562. Acá, si ustedes se fijan, utilicé 6 dígitos, porque si no, no me va a dar el valor. Ahora, vamos con la siguiente parte. Zeta beta decíamos 0.842, y si hacemos todo, sacamos la raíz cuadrada de 0.4 por 0.6 más 0.5 por 0.5, entonces nos va a dar 0.70 entre 0.4 menos 0.5 entre menos 0.1. Entonces a todo esto venimos y hacemos el cálculo. De todo eso vamos a ver que nos va a dar 1.968381 entre menos 0.1. Esto nos va a dar 19.68381, y todo ese resultado, lo que les había dicho, ¿verdad?, que aquí está en la fórmula, lo vamos a elevar al cuadrado. Y como resultado eso nos da 387.45 participantes como muestra. Entonces nosotros lo podemos redondear a 387 o 388. Y aquí les coloco las tablas que se utilizaron en el ejercicio anterior para ver cuál era el valor de zeta alfa y de beta que se iban a utilizar, bueno, zeta beta en todo caso, que se iban a utilizar en el ejercicio. Entonces recordemos de que el 0.05 es el valor estándar que se utiliza, y acá teníamos que decidir si era hipótesis unilateral o bilateral para poder decidir el valor de zeta alfa. Y como potencia estadística, pues el ejercicio decía que era de 0.2 el valor de beta, por lo tanto 1 menos beta va a ser 0.80, y eso nos da un zeta beta, según esta tabla, de 0.842. Entonces acá tenemos que tener en mente de que entre más alto el valor de zeta beta, o de la potencia más bien, eso nos va a generar un mayor número de muestras. Sin embargo, recuerden que esto no significa de que vayamos a tener resultados significativos, porque vamos a tener mayor cantidad de participantes. Entonces ya revisamos la fórmula para comparar proporciones. Esta fórmula se puede aplicar para realizar el cálculo de muestra en los estudios de cohorte en los cuales se quiere estimar el riesgo relativo de un factor de riesgo. En todo caso, acá
con estos estudios, o más bien al aplicar la fórmula para este tipo de estudios, la fórmula del cálculo de muestra, los parámetros pues van a ser los que ya revisamos, pero hay un parámetro que debemos de calcular, y acá lo que tenemos que hacer es calcular el valor de P2, es decir, el riesgo de desarrollar en el grupo expuesto la enfermedad, ¿verdad? Entonces la fórmula, ustedes la ven, dice de que es P1 por RR, es decir, riesgo relativo que esperamos encontrar o detectar y considerar como relevante en la población estudiada, una muestra a estudiar. Para que comprendamos un poco mejor, en el ejercicio 15.5 del libro de Argimón, plantea el siguiente ejercicio. Se pretende realizar un estudio de cohorte con el objetivo de estimar el riesgo de desarrollar infarto agudo de miocardio asociado a hipercolesterolemia. El riesgo esperado en la cohorte no expuesta, es decir, P1, es del 10% a los 10 años. El riesgo relativo, es decir, RR, que se considera relevante a detectar, es 2. Entonces ahí tenemos el dato que necesitábamos para nuestra fórmula. Teniendo eso, hacemos el cálculo, ¿verdad?, de P2 sería igual a P1 por RR, y sustituyendo en el ejemplo que dice acá sería 0.10, porque decía que P1 era 10%, lo trasladamos a decimales, porque con decimales trabajamos cuando hablamos de proporciones. Entonces 0.10 por 2, que es el valor esperado a detectar como relevante del riesgo relativo, o RR. Entonces 0.10 por 2, eso nos da igual a 0.20, o traducido en porcentaje vendría a ser el 20%. Argimón nos sigue dando los demás datos que necesitamos para poder aplicar la fórmula que ya expliqué previamente. Entonces nos dice de que el valor del riesgo de cometer el error alfa será convencional, el convencional del 5%, es decir, 0.05 con una hipótesis bilateral, y el error de cometer un error beta, es decir, la potencia, ¿verdad?, vendría a equivaler al 20% el valor de beta i con una potencia del punto 80. Entonces con estos parámetros ya tenemos todos los datos para esa fórmula y la podemos aplicar. Entonces vemos que también hay tablas que nos pueden servir para poder calcular el número de muestra en este tipo de estudios, y veremos cómo es el proceso. Van a encontrar en Argimón la siguiente tablita, y es la tabla D, y van a ver que acá nos coloca los parámetros que requerimos para poder hacer el cálculo de muestra a través de esta tabla. Entonces decíamos que P1 equivale al 10%, o traducido en decimales vendría a ser el 0.10. Entonces ahora tenemos que escoger el tipo de hipótesis. Decía que era hipótesis bilateral y que se iba a utilizar el error alfa como dato convencional, el 5%, es decir, 0.05. Y vamos a ver que decía que el riesgo para considerarlo como relevante era de 2.
Entonces RR vendría a ser 2. Y si nos vamos hasta el final, ¿verdad?, donde coinciden todos nuestros demás datos, la hipótesis bilateral con valor de 0.05, vendríamos a ver que necesitamos 199 participantes. Algo importante es que hay que fijarnos primero el valor de la potencia que tiene esa tabla. Van a ver que están realizadas, ¿verdad?, por si queremos realizar o calcular en base a un mayor dato de potencia. Entonces también van a encontrar esas tablitas, pero van a necesitar todos estos datos. Primero determinarlos, ¿verdad?, qué datos son los que necesitan. La fórmula tiene que darnos el mismo dato o un dato aproximado. Me refiero con eso a que podría ser 200, digamos, por ejemplo, que dé, o 198, 1, 2 o 3 más participantes. Pero si aplicamos la fórmula, el mismo dato nos debería de dar. Los dos métodos son válidos. Entonces ustedes pudieran colocar esta tabla como anexo de cómo realizaron el cálculo de muestra o de dónde sacaron el número de muestra que necesitan para su estudio. Ahora bien, ese 199 corresponde al número de expuestos, es decir, que en este estudio de cohorte vamos a necesitar 199 expuestos, pero también necesitamos encontrar 199 no expuestos. Ahora, hay otra cuestión que se debe de considerar en este tipo de estudios para poder realizar el cálculo de muestra, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Se dice de que si deseamos saber el número de sujetos que debemos de investigar, digámoslo así, o de entrevistar para poder detectar esos 199 expuestos, entonces tenemos que hacer lo siguiente: aplicar la fórmula que ustedes ven ahí, que sería n entre f, que n corresponde a los 199 que hemos calculado, y f sería la frecuencia de exposición en la población general, o sea, en esa población general, de cuánto es lo que podrían dar esa frecuencia o esa proporción más bien de expuestos. Entonces, si se dice que es del 20%, entonces tendríamos que hacer 199 entre 0.2, y eso nos da 195 sujetos que debemos de entrevistar para encontrar esos 199 expuestos. Los estudios con diseños de casos y controles, o que se estiman odds ratio, tenemos que se debe de conocer acá la proporción de la exposición esperada en los controles, y también debemos de fijar la magnitud del OR que se desea detectar. Es decir, estos datos podemos, por estudios previos, por ejemplo, podemos conocer el valor de P1 y el valor de OR. Entonces, a partir de eso podemos hacer el cálculo de la muestra. Incluso si no lo estuviéramos, bueno, pudiéramos, en el caso del OR, fijar la magnitud o un OR que ya consideremos nosotros como importante para poder decir de que sí es un factor de riesgo. Y P1, recuerden de que si es la proporción de exposición, podríamos utilizar 50%. Entonces, para poder encontrar acá, en este caso, la proporción 2 o P2, ¿verdad?, vamos a utilizar la fórmula que ustedes ven ahí, es decir, P1 por OR entre 1 más P1 por OR menos 1. Eso es la fórmula que vamos a utilizar. Y en el ejercicio 15.6 de Argimon
dice que se tiene un estudio de casos y controles y que se pretende evaluar el riesgo de padecer un infarto de miocardio asociado al uso de anticonceptivos orales en mujeres jóvenes. Y acá nos da los datos. Dice de que la proporción esperada de uso de anticonceptivos orales en la población candidata a ser incluida en el grupo control es del 30%, es decir, un P1 de 0.3. El incremento mínimo del riesgo que se quiere detectar es de 3, es decir, que el valor de OR vendría a ser 3. Acuérdense que acá sí vamos a utilizar el valor absoluto, es decir, que no lo vamos a colocar acá en decimales, sino que OR va a ser 3. Y el riesgo de alfa es de 0.05 con hipótesis bilateral. Acá vamos a incluir el riesgo beta, que es de 10%, es decir, con una potencia de 90%. Y bueno, para calcular P2 ya tenemos los datos. Decíamos que P1 sería el del 30%, ya traducido acá vendría a ser de 0.3 por OR, que dijimos que era 3, entre 1, que ya es parte de la fórmula, más 0.3, que es P1, por el OR menos 1. Entonces eso nos va a dar un valor de 0.56 para P2. Entonces ya con esto podemos aplicar la fórmula que estábamos hablando, que es de proporción para comparación de grupos, y ahí ustedes la pueden ver que ya está por acá la fórmula en la diapositiva. Entonces todo esto es lo que vamos a, ya teniendo los datos, vamos a sustituir. Recuerden que al final en esta fórmula todo lo que hayamos calculado, todos los valores o todos los datos que hayamos obtenido, tenemos que elevarlos al cuadrado. Entonces hay que recordar esto, que se realiza al final en esta fórmula. Las que hemos utilizado, vamos a ver que en el caso del estudio de casos y controles podemos utilizar la tabla E, y acá vamos a buscar los datos que nos decía el ejercicio 15.6. Decíamos que teníamos un valor de P1 de 0.3 con una hipótesis bilateral, considerando un valor de alfa de 0.05 con una potencia de 90, que es lo primero que buscamos en la tabla, ¿verdad? Acá lo podemos encontrar, y con un OR de 3 decíamos, y acá nos vamos al valor de cuántos participantes nos daría, y serían 73. Según esto, puede ser que según la fórmula les dé 74 por el número de decimales, recuerden esto. Y si se fijan, acá no necesitamos el valor de la proporción 2 o P2, no lo necesitamos utilizar, ¿verdad? Entonces acá también es una forma en la que podemos obtener nuestro número o nuestra cantidad de muestra. Y recuerden que si es un estudio de casos y controles, serían 73 casos y 73 controles. Entonces sería el total de la muestra el doble de 73, es decir, vendrían a ser 146. Ahora, para la comparación de dos medias, dice de que hay que conocer acá el valor de la varianza de la distribución de la variable de respuesta en el grupo de referencia. Lo otro es que tenemos que decidir la diferencia mínima que se considera en este caso, ¿verdad?, de relevancia clínica. Lo menciona Jimón por ser orientado a la salud, pero que ustedes en sus áreas consideren de relevancia. Fijar los niveles de error alfa y beta,
que se van a aceptar. Y bueno, para eso entonces tenemos otro ejercicio. Acá está la fórmula, acá la ven en más pequeñita. Dice de que un estudio se propone comparar los niveles de glucosa de dos grupos de diabéticos. Vamos a ver que los tratamientos son distintos, la pauta terapéutica es distinta, ¿verdad? Y vamos a ver que lo que se quiere es ver con cuál tratamiento se obtiene un mejor control de la enfermedad. Entonces el tratamiento habitual se va a llamar T1, ¿verdad? Y que dice que con ese se consiguen valores medios de glucosa de 3 milimoles, ¿verdad? Ese es un supuesto. Con una desviación estándar de 0.625 milimoles. Y una varianza, ¿verdad?, de que al cuadrado, la que vendría siendo, que es esta, 0.625 al cuadrado viene siendo 0.39. Entonces vamos a ver que la diferencia mínima entre ambos grupos considerada como de relevancia va a ser 0.5 milimoles. Entonces D vendría siendo 0.5 milimoles, que es este D al cuadrado, D, el valor de D. Y el riesgo de error dispuesto a asumir es de 0.05, es decir, Z alfa de 0.05. Ahora bien, ¿qué potencia necesitamos? ¿A qué potencia necesitamos? Dice que en este caso vamos a aplicar una potencia del 90% o 0.9. Entonces vamos a ver que en este caso aplicando los datos de la fórmula, bueno, tenemos el 2 que ya está ahí fijo, Z alfa que viene siendo 1.96 y Z beta en este caso va a ser 1.282, eso elevado al cuadrado por la desviación estándar que ya habíamos dicho que iba a ser 0.39 entre D al cuadrado, que este viene siendo lo que es la relevancia clínica. Entonces vamos a ver que hacemos el procedimiento de la fórmula, 2 por 1.960 más 1.282 por 0.39, eso da 8.198239 entre 0.25 nos va a dar una muestra de 32.79, y así es como resolvemos ese cálculo de muestra para diferencia de medias. Entonces también podemos utilizar la tablita aplicando los mismos parámetros bueno, sí los utilizamos para la fórmula, pero acá de una forma más fácil, ¿verdad? Entonces, sin embargo, necesitamos siempre D entre S, que dijimos que era 0.5 y la desviación estándar era 0.629, me parece que era. Entonces eso en ese ejemplo da 0.800 el valor de D entre S. La hipótesis, recordamos qué tipo de hipótesis es. Y bueno, era una hipótesis bilateral con 0.05 de riesgo, el valor de alfa, con una potencia del 90%, y eso nos da un valor de 33 participantes, lo mismo que en el ejercicio.
Cuando tengamos estudios de equivalencia de dos intervenciones, es decir, ya un ensayo clínico podría ser en este caso, y esa intervención puede ser que sea una nueva o puede ser que sea una antigua y se quiera comparar con alguna intervención distinta, que se haya visto en otro lugar o que se conozca de esa otra intervención. El asunto es comparar dos intervenciones, ¿verdad? Ya sea esta, un fármaco, como en los ensayos clínicos con fármacos, o puede ser incluso una capacitación, por ejemplo, o una nueva modalidad de estudio, etcétera. Entonces, acá lo que hay que ver es si esta intervención que se está comparando ofrece alguna ventaja sobre la anterior utilizada. Por ejemplo, puede ser menos costos, es más segura o se supone que es más efectiva. O si se quiere ver si es eficaz también, ¿verdad? En este caso se le llaman estudios de equivalencia cuando comparamos fármacos o no es terapéuticamente inferior, ¿verdad? Así se le conocen los ensayos clínicos con fármacos, que a estos estudios se les conocen como estudios de no inferioridad. Es decir, que son equivalentes las dos intervenciones, pero que puede ser que una sea menos costosa que la otra y por eso, o sea más factible de utilizarla y por eso se está comparando para ver si hay alguna ventaja sobre la intervención anterior o la antigua, llamémosla así. En cuanto a la fórmula de cálculo para este tipo de estudios, ustedes pueden ver que también se puede clasificar en aquellos estudios de equivalencia en donde la variable de respuesta sea proporciones y en aquellos estudios de equivalencia donde sean medias. Entonces tenemos diferentes fórmulas. Recuerden que en las de proporciones se utiliza P y en las medias se va a utilizar la desviación estándar, que esa sería la diferencia. Entonces ustedes pueden ver todos los elementos de la fórmula. Utilizamos casi que los mismos, ¿verdad? Es el valor de Z alfa, ya conocemos de cómo es que sale. Acá también utilizamos el valor de Z beta, la P que equivale a proporción, y en el caso de medias, como les decía, la S que sería desviación estándar. Acá utilizamos D como diferencia mínima considerada como relevante, es decir, la diferencia con la que yo puedo decir, no, es una diferencia importante y que con esto ya me puede servir para tomar decisiones. Y vamos a ver que tenemos D con un asterisco ahí que dice que es la diferencia esperada entre las respuestas, acá en este caso en ambos tratamientos, ya sea farmacológicos o no farmacológicos. Pues como ya conocemos los elementos de la fórmula, aplicar esta otra pues ya nos sería un poco más fácil. Ya no me voy a detener en este tipo de cálculo de muestra porque las bases ya las tenemos y ya las conocemos. Último, tendremos aquellos estudios en el cual queremos hacer el cálculo de muestra basado en intervalos de confianza, es decir, que dentro de nuestro estudio, por una proporción que sea un estudio descriptivo el que estemos proponiendo y que realicemos proporciones o medias, pero hemos decidido calcular intervalos de confianza. Entonces deberíamos de aplicar otro tipo de cálculo para la muestra. Y acá se recomienda que tomemos en cuenta cuál va a ser la diferencia mínima para considerar como importante el resultado de la variable de respuesta. Entonces ese es el punto que debemos de tener en cuenta. Lo ideal, pues aunque sea descriptivo el estudio, deberíamos de calcular los intervalos de confianza y por lo tanto eso nos llevaría
a realizar otro tipo de cálculo de muestra. Sin embargo, esto queda a decisión del investigador y no es como algo obligatorio que por eso ya pierde validez su estudio, no. Es, como le repito, es decisión del investigador. Y esto ha sido por el momento en cuanto al cálculo de muestra para estudios inferenciales. Ven que este tema es un poco largo y un poco complejo hasta cierto punto, pero una vez agarremos el hilo, la secuencia de cómo va todo esto, entonces ya es más fácil venir y aplicar una fórmula o venir y realizar un cálculo de muestra con una calculadora o utilizar las tablas, ¿verdad? Que tenemos varias opciones para poder realizar ese cálculo de muestra. Espero que les sea de mucha ayuda y cualquier cuestión, cualquier duda, estoy a la orden. Feliz día.